Familia querida, bendiciones, buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro servicio de estudio bíblico. Hoy hay tripleta aquí. Hoy tenemos el honor, la honra de que nos acompañe nuestro hijo mayor, Genis Jr. Genis, ¿puedes saludar a los hermanos? Que le bendiga a todos. Amén. Está súper nervioso. Bueno, estamos agradecidos del Señor un miércoles más. Gracias a todos los que tienen paciencia. Hoy nos tardamos un poquito para poder entrar en vivo, pero ya estamos aquí. Si usted está conectado, salúdenos, déjenos saber que ya usted está acá. Comparta la transmisión. Recuerde que eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo. Ya llegó Damaris. Dios te bendiga, Damaris. Qué bendición tenerte como siempre por acá, siempre conectada, siempre comentando, siempre compartiendo. Gracias. Qué bendición, Damaris, que nos estés acompañando como cada miércoles. Es un gozo verles y estar aquí con todos ustedes. Elizabeth, Dios te bendiga, amada querida. Blanca, mi querida Blanca, bienvenida, buenas noches. Estamos ready, lápiz, papel, Biblia, porque hoy hay manjar. Hoy tenemos un estudio bíblico que sabemos que como cada semana va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Hoy hablamos la famosa historia de José. Pastor, buenas noches, bienvenido. Familia, bendiciones, buenas noches. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Es un placer poder contar con su audiencia. Recuerden, seguimos en la secuencia del estudio bíblico del libro de Génesis. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 37, donde vamos a estar mirando a profundidad, con detalles, la vida de José. Así que no se pierdan porque yo sé que será interesante. Hoy estoy contento. Gracias a Dios tenemos la compañía de mi primogénito que está aquí con nosotros y eso me llena a mí de mucho orgullo y de mucha alegría. El Rubén del pastor. El Rubén. Bueno, familia, esto se va a poner muy bueno. La historia de José, pastor, es una historia bastante predicada, bastante conocida en el ámbito del creyente, en el ámbito cristiano, pero pocas veces quizás nos hemos detenido a desmenuzarla como lo vamos a hacer en este estudio bíblico. Quizás pudiéramos dar un poquito de contexto para quienes quizás se estén conectando ahora o vayan a ver la retransmisión de quién es José y por qué hemos llegado hasta aquí. Así es, recuerden que hemos estado hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jacob tuvo, dice dominicano de pura cepa. Y señor. Así mismo. Junior tiene su bandera ahí. Ya. Jacob tuvo 12 hijos, o sea, 12 varones y varias hembras. ¿Qué sucede? Ya cuando Jacob está viejo, empieza una historia interesante. Y es la historia de José. Yo quiero empezar leyendo Génesis capítulo 37 a partir del verso número 5. Quiero que usted me acompañe con su Biblia porque vamos a estar mirando cosas muy importantes e interesantes de la vida de José. Dice la Biblia, sucedió que José tuvo un sueño, pero al contárselo a sus hermanos, lo odiaron aún más. Pero él les dijo, escuchen este sueño que he tenido. Gracias, Dulce, que se conecta. Bendiciones. Bendiciones, amada Dulce. No se olvide de compartir, de comentar, de dar like. Todo eso nos ayuda muchísimo. Cuando José nace, José tenía una asignación importante de parte de su padre Jacob. Y era que José era que se encargaba de dar los recados. Si sus hermanos se portaban mal. Dios te bendiga, Geraldine, mi amor, bienvenida. José era el encargado de dar las quejas y la querella a su padre de lo que hacían sus hermanos. Un poco parecido a alguien, ¿verdad, Junior? ¿Qué pasa? Cuando hay un hermano en la familia que se encarga de este departamento, departamento de quejas y conflictos. De quejas y conflictos, normalmente trae problemas con los otros hermanos. Claro. Dice la Biblia que los hermanos de José no querían saber de José. ¿Por qué no querían saber de él, pastor? Empezando por ahí. ¿Era porque por el amor que le tenía su papá o era porque ellos realmente veían algo especial? Ojo con esto. La gente dice que la túnica que le regaló Jacob fue la del problema. No. ¿Cómo así? El problema... Pero a mí se me ha predicado toda la vida que el problema era que ellos estaban celosos por la túnica. No, la túnica fue lo de menos. El problema es, mira lo que dice la Biblia aquí. Ojo con esto. Capítulo 37, verso 5. Sucedió que José tuvo un sueño, pero al contárselo a sus hermanos, lo odiaron aún más.
Quiere decir que antes de contar el sueño, ya lo aborrecía. Ya lo aborrecía. Ya lo ¿Por qué? Porque era la persona que daba la queja de todo lo malo que hacía. Segundo, ojo con esto, el padre le regaló una túnica especial que lo distinguía de los demás. O sea, le daba un honor especial a José. No era el color de la túnica, No, ni el no. haberle regalado la túnica, Era sino lo que representaba la túnica. La túnica no tenía nada que ver, era el significado. Ojo, en la antigüedad las túnicas, la mayoría, era manga corta y era hasta las rodillas. ¿Qué sucede? Cuando alguien, y normalmente de un color neutral, blanco o crema, o un color, un gris oscuro. Cuando a alguien se le daba una túnica de colores, con las mangas hasta acá, hasta las muñecas, y que llegara hasta los tobillos, cuando alguien veía a una persona con ese tipo de vestimenta, decía que era alguien favorecido por esa familia, principalmente por el padre. O sea, Jacob cometió un error de hacer distinción entre los hijos, cosa que los padres no debemos de hacer. Los hijos hay que tratar de criarlos de la misma manera, sin preferencia. Yo leía, pastor, que la túnica de colores representaba que a quien el padre se lo daba, lo estaba distinguiendo como el sucesor. Como si fuera el heredero de todo. No, incluso, aunque fuera uno de los últimos hijos. Por eso. Esto representaba que podía obtener su primogenitura. Ajá. Sin ser el primero, Así podía ser el que heredara la primogenitura. ¿Dónde se complica el asunto? Cuando José viene a ver lo que están haciendo sus hermanos, y José le dice a los hermanos: escuchen esto, hermano. Yo tuve un sueño. No fue un sueño que José iba a llegar a Egipto a pasear. No. Le estaba diciendo a los hermanos que el sueño que él tuvo, que en un futuro ellos iban a servir a José. Ellos iban a depender de José. Y ellos dijeron: no, ya hay que matarlo. Ya se volvió loco, ya José, ya no hay otra cosa. Dios le bendiga, hermana Cristina. Gracias. Bienvenida. Ya la ira de ellos fue tan fuerte que empezaron a odiarlo aún más. Así es. Porque no solamente José habló del sueño de sus hermanos, habló del sueño de que sus padres, la luna y el sol, también se iban a postrar delante de él. Yo creo que eso viene de mucho antes, perdón, pastor. Yo creo que la preferencia de Jacob con José viene incluso del amor que él le tenía a Raquel. Recuerda que José era el primogénito. De Raquel. Por eso digo que viene desde mucho antes. Gracias, Fabiola. Bendiciones, Fabi. Qué bueno tenerte aquí. José fue el primer hijo que Jacob tuvo con la mujer que tanto trabajó. Que tanto amaba. Por eso era que en pocas palabras, José era un niño de papi y mami. Un niño mimado. ¿Qué sucede? Los hermanos planifican quitarle, ojo, no venderlo, quitarle la vida a José. ¿Por qué? ¿Por qué lo que ellos planifican fue tan al extremo? ¿Por qué no darle una golpiza? ¿Por qué no, qué sé yo, pelea de hermanos? ¿Por qué matarlo? Porque ya el corazón... Eso no era demasiado extremo. Cuando el corazón del ser humano se llena de envidia y de egoísmo, ya lo que quiere hacer, que no quiere ver a esa persona más. Ya no quiere ver la existencia de esa Amada persona. Plácida, Dios les bendiga. Gracias, familia, por estar aquí. Ahora, ¿qué hicieron los hermanos de José? Los hermanos de José. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Vamos a ver. ¿Qué no hicieron? ¿Qué no hicieron? Cuando lo vieron, ¿qué hicieron con él? ¿O lo vendieron? Lo echaron en una cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. Gracias a Dios no tenía agua. Y el primogénito de Jacob dijo... Yani, Dios te bendiga, mi amor. Bendiciones, Yani. El primogénito de Jacob, llamado Rubén, dijo: no lo matemos. ¿Por qué Rubén intercede? Porque tenía miedo, porque era el responsable de hacer el primogénito, de dar el reporte a su papá. Y la vida de José tenía que ver con el cuidado que Rubén tenía que tener sobre la vida de José. Eso viene desde la antigüedad. Yo recuerdo cuando yo era niña, que cuando mi mamá salía me decía: cuida a tu hermanita, eso que es tú así. eres la mayor. Si le pasa cuida a tus algo, hermanitos, que tú eres el mayor. ¿Usted sabía que por eso yo casi me quedo tuerta? Sí, por la responsabilidad del mayor con el menor. Y Rubén dice: no, mejor vamos a venderlo. Y ahí venía una caravana de
Los ismaelitas que iban camino a Egipto a llevar oro, a llevar perfume, muchas cosas. Y decidieron vender a José por 20 piezas de plata. Lo vendieron. José tenía 17 años. Era un niñito. Un niñito inocente que sufrió el odio, la envidia de todos sus hermanos. Qué increíble, pastor. Que Dios, y eso es algo que yo quiero remarcar aquí, gracias a todos los que están aquí, gracias a los que comentan, saludos a los que me dicen, yo lo veo, pastora, pero me da miedo saludar. Los saludamos. Pastor, salude, mire, ahí, a esa persona que no ha saludado ni ha dicho nada, pero está ahí. Bendiciones. Dígale, Dios le bendiga a aquellos que se conectan. Saludos, Junior, saludos allá. Pero le da pena saludar. Dice, pastora, yo sí me conecto, pero me da pena saludar. Así es. Les saludamos, les bendecimos. Así es. Una de las grandes enseñanzas que para mí, a mi juicio, tiene la historia de José, es que hay promesas, hay sueños, hay palabras que gravitan en alguien, que cuando Dios te la da, parecen inverosímil, parecen increíbles, pero Dios te la dio y van a llegar al cumplimiento. Pero inmediatamente a esa palabra empiezan a suceder cosas alrededor de tu vida que son completamente contrarias a lo que Dios te dijo. Es que Dios le mostró un sueño, lo grande que iba a ser José, pero nunca le mostró el proceso difícil que tenía que pasar. Dios le mostró el final, pero no toda la película. Dios no le mostró los capítulos de la película, solo le mostró el final, pero José no sabía. José no sabía cuándo esto se iba a cumplir. Y José termina siendo esclavo nada más y nada menos que en Egipto. ¿Qué era Egipto en aquellos tiempos? Era la nación más próspera, más poderosa. Tenían cientos de años viviendo bajo una estabilidad. Era un centro comercial. Wow. Era un centro donde todas las personas querían ir a Egipto a hacer negocio. ¿Por qué? Porque era el lugar del momento. Claro, tenía un adelanto literario en aquellos tiempos. Todo en Egipto era avanzado. Sí, señor. Era en Nueva York. Como decía gente, yo no quiero ir a otro lugar, yo quiero ir a Nueva York. No existe otro estado. ¿Qué Nueva sucede? York. ¿Quién compra a José? ¿Se acuerda Junior o la pastora? ¿Quién compró a José? A ver, Junior, si se acuerda. Potifar. Potifar. ¿Quién era Potifar? La mano derecha del rey. Potifar era una persona determinada Dios te bendiga, Christopher. Pastor Christopher está haciendo una pregunta. Christopher, no la vi. Dice, ¿Rubén tenía planes de venderlo? Rubén fue el de la idea de venderlo. Para salvarlo de la muerte. Porque recuerda algo, Christopher. Eran 11, en ese momento eran 10. Porque con José y Rubén y Benjamín completan los 12. Eran 10 hermanos. Si Rubén se iba en contra de la decisión de los otros 9 hermanos, podían hasta matar al mismo Rubén. Claro. Y Rubén dijo, no, vamos mejor a venderlo. Una opción, una salida. Una salida, y dice la Biblia que los hermanos quedaron de acuerdo para venderlo. Perfecto. Y no matarlo, que era la primera intención. ¿Qué pasa? José llega como esclavo a la casa de Potifar. Como un esclavo, con 17 años de edad. Wow. En una nación que tenía cientos de kilómetros alejado de su familia. Qué difícil fue para José vivir esta experiencia tan dolorosa. Definitivamente. Es un momento que, bueno, los 17 años de José probablemente era un niño más maduro que lo que vemos hoy de un niño de 17 años. Un niño de 17 años ahora mismo le pasa algo así y oye, se vuelve loco. Yo quiero hacer una pregunta para activar la gente de las redes sociales. Claro que sí. ¿Cuántos años tuvo que esperar José para que José pudiera ver el cumplimiento del sueño que Dios le dio? Ay, papá. Vamos a tener que despedir a nuestro querido hijo, Jenny Jr. Que ha hablado muchísimo en la noche de hoy. Porque la niña más pequeña, tenemos que decirle a Rubén que vaya a encargarse de la niña más pequeña que está regada. Pero Junior, antes de irte, despídete de la persona y darle muchas bendiciones. Bendiga a todos. Bendiciones, mijo. Se me cuida. Alguien respondió, mi amor, hay respuesta. Vamos a ver. 20, dice Plácida. 20 años, dice la hermana Cristina. Oye, pero la hermana Plácida y la hermana Cristina están bien activas. Están on fire.
Hay un comentario de Dulce. Hay un comentario, me encanta. Pregunta. No se olviden, hermanos, que mientras usted comente, pastor, echa un chin para allá, vamos a arreglar un poquito aquí. Mientras usted comente, mientras usted comparta, nos ayuda a poder llegar a muchas personas más. Dice, pastor, dice un dicho que el amor no quita conocimiento. ¿No será que Jacob veía que José era un joven sin maldad, pero él veía maldad en sus hermanos? Esa teoría, podríamos decir, no está muy lejos de la realidad. Ok. ¿Por qué? Porque recuerden que, miren esto que es importante. Los hermanos de José le llevaban muchos años a José. Claro. O sea, eran unos hombres ya adultos. Y José era un pequeño niño de 17 años. Claro. O sea, recuerden todo lo que hicieron los hermanos de José. Eso lo hablamos la semana pasada. Ya tenía malicia, tenía maldad. Le vieron un delincuente, el mismo Rubén, que se acostó con una concubina. O sea, ya los hermanos tenían la mente dañada. Claro. Y José, al ser el más reciente, no tenía la maldad que tenían sus hermanos. Definitivamente, definitivamente. Ahora, una cosa sí sabemos. Amén, hermana Plácida, qué bueno. Dice que la hermana Isabel está ahí con ella. Hola Isabel, Qué bueno, Dios le bendiciones, bendiga. Isabel. Ay, gracias, hermana Cristina. Dice la hermana Cristina que me queda bonita la banda. Muchas gracias. Hermana Isabel, cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermana Isabel. Muchas bendiciones para usted. Que tenga un año de victoria, Muchas de bendiciones, bendición y de así es. prosperidad. Definitivamente, hay muchos puntos aquí que destacar. Primero, hablaba a usted, pastor, en estos días de el cuidar el corazón de los hijos. Sí. Los padres tenemos que velar por cuidar el corazón de nuestros hijos, porque en la medida en la que nosotros enaltecemos a uno y dejamos a los otros atrás o hacemos preferencia, podemos dañar el corazón de nuestros hijos. Entonces, la Biblia es clara cuando dice, y lo aborrecieron aún más. O sea, Jacob debió haber pensado que esa acción que él hizo con la túnica de colores iba a traer una reacción. José pudo haber terminado muerto. Claro. Por una... Y la responsabilidad fue de Jacob. Exacto. Porque Jacob fue el que hizo la diferencia entre los hermanos. Pero Exacto. ¿qué sucede? Ya José está en Egipto. Los hermanos regresan con la túnica rota, llena de sangre, y le dicen a Jacob... Crean una película. Crean una película. Ya eso queda ahí. Ahora bien, José está ¿dónde? En Egipto. Como esclavo, no de turista. ¿Y dónde vino a caer? En la casa de Potifar. Escuchen esto. Potifar tenía una mujer que se entiende que era una mujer seductora. Una prototipo de Dalila. Ay, papá. Dalila es descendiente de esa esposa de Potifar. ¿Oh, sí? La gente cree, ojo con esto para que aprenda este principio. La gente cree que la tentación de José de parte de la esposa de Potifar fue en una noche o en un día. No. Ella ya había asediado a José. Se dice que por años. Durante 11 años aproximadamente José duró en la casa de Potifar como esclavo, y dice la Biblia que la mujer lo persuadía para que estuviera con él. O sea, trataba de enamorarlo. Pues esa mujer era una pedófila porque un niño de 17 años. Ya había avanzado, porque recuerda que José duró 11 años. Claro. ¿Qué sucede? Pero yo estoy segura que desde el día 1 le echó el ojo. ¿Qué sucede? José nunca, podríamos decir, accedió a esa propuesta indecente de la esposa de Potifar por 3 razones. ¿Por qué 3 razones? Número 1, porque José dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Lo primero, fidelidad a Dios antes que al hombre. Número 2, José no quería violar la confianza que Potifar había depositado en él. ¿Por qué? Porque Potifar lo puso encargado de la casa como un mayordomo. Y número 3, José sabía que el acostarse con una mujer que no era de él era un pecado delante de los ojos de Dios. O sea, no quería fallarle a Dios, no quería defraudar a Potifar y no quería pecar contra Dios. Lo que es, mire, pastor, lo que es mantener tu integridad. Porque hubiese sido otra persona con una mente pecadora y perversa. Dice, pero es que esa es mi supervisora, esa es mi jefa. Imagínese, y si yo no cedo, y si yo no hago. O sea, en otras palabras, José prefirió sufrir las consecuencias de ser íntegro. Sí. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en una encrucijada
y decidimos ceder antes que mantener nuestra integridad. ¿Por qué? Por cuidar las consecuencias. Por no sufrir las consecuencias que vienen después. Así es. Lo que pasa es que cuando la esposa de Potifar, y aquí bueno, qué bueno que Junior se movió, porque voy a hablar algo un poco más de adulto. Señores, no se olviden, comenten, compartan, denle like, denle al corazoncito ahí, comparta en todas sus páginas. Los hermanos de la iglesia, ayúdenos a compartir por favor en los chats de la iglesia, porque necesitamos que muchos más puedan escuchar esta palabra. Dice la Biblia, después de estas cosas, capítulo 39, verso 7. Okay. Aconteció que la esposa de su amo puso los ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Ojo con esto. Pero él, rehusando, respondió a la esposa de su amo, he aquí que conmigo mi señor no se preocupa de sus posesiones en su casa, y todo cuanto tiene lo ha puesto en mi cargo. En esta casa no hay otro mayor que yo, y no me restringe nada, excepto a ti, que eres su esposa. Y mira aquí lo que dice el verso número 10. Bendiciones, mi amor, hay un comentario. Dios le bendiga, Haslita, Dios le bendiga. Mire porque es bueno estudiar la Biblia. No fue una sola ocasión. Mira lo que dice el verso 10. Y cada día ella le insistía, pero él no accedía a acostarse con ella ni estar con ella. Wow. Cada día José duró 11 años en la casa de Potifar y cada día la mujer estaba tratando de que José se acostara con ella. Increíble. Un muchacho ya en una edad de experimento, de conocer, de probar, tiene una tentación tan dura como esta. Ahora, ¿qué sucedió? Es Isabel. Dios te bendiga, amada Isabel. Bendiciones. Pero el verso 11 dice, pero sucedió que un día, al entrar José a la casa para realizar su trabajo y no estando allí ninguno de los hombres de la casa, ella lo agarró de la ropa. Sí, señor. ¿Qué hizo la esposa de Potifar? Primero preparó el lugar. Ella se aseguró de que no hubiese nadie. Ella le dio el día libre a todos los empleados de la casa. ¿Por qué Potifar no estaba ahí? Pregúntame. ¿Por qué no estaba Potifar en su casa, pastor? Potifar duraba la mayor cantidad de tiempo en el palacio con el faraón, porque era la mano derecha del faraón. ¿Estaba descuidada la esposa de Potifar? Claro que sí. Potifar era el encargado de la seguridad del faraón. Okay. Por ende, la esposa de Potifar tuvo mucho tiempo para hacer caer a José y que preparar el escenario para que se quedaran solo en la casa. Claro, porque es que cuando el enemigo va a tender una trampa, el enemigo se asegura de tener todos sus elementos. Ahora voy a decir algo. Voy a decir algo que quizás usted ha escuchado muy poco, pero agárrese. Ay, mi madre. Y si usted no entiende cualquier cosa, usted nos escribe en privado. Pastor, explíqueme eso porque no entiendo. Pero ustedes saben que los estudios bíblicos tratamos de decir las cosas lo más transparente y apegado a la Biblia, que es lo más importante. Verso 12. Ella lo agarró de su ropa. Quiere decir, hay una versión bíblica que dice lo asió. Lo asió. Quiere decir que cuando ella vio a José, le echó la mano y se lo acercó. Ya no era una insinuación. Ya no era por hablar, no, sino lo acercó. El caliente de una mujer y el caliente de un hombre, eso es peligroso. Bomba de tiempo. ¿Qué sucede? Ojo con esto. Verso 2. Así es, hermana Cristina, maliciosa y perversa, definitivamente. Pero él, dejando su ropa en sus manos, salió a la calle huyendo. Pastor, una pregunta aquí. Yo sé que eso tiene que ver con entender la cultura. Cuando la gente dice dejó su ropa, hay mucha gente que piensa que José se fue desnudo. No. ¿Puede explicarnos aquí a qué se refiere? Antes de explicar esta parte, quiero decirle, dicen los estudiosos bíblicos, que antes de José salir corriendo, hubo de parte del esposo de Potifar ciertas caricias. ¡Uah! Recuerden, voy a hacer este ejemplo con ella, pero no hagan eso en su casa. No, pero sí con su esposo, ¿sí? Como dice la Biblia, háciame, háblame hacia de ti. Ya ella me acerca a ella, ¿cierto? Mire lo que pasó. José no tiene dominio de él.
la esposa de Potifar, como lo tenía tan cerca, empezó a acariciar a José. No, cálmese, pastora, cálmese. Es haciendo el ejemplo completo, pastor. Tranquila, que estamos en vivo. Tranquila. ¿Qué pasa? José no tenía el control de la situación en ese momento. Wow. No tenía el control. Y más allá, Wow. José estaba sufriendo Mira la gente gozando. una gran tentación. Sí, porque no es lo mismo que yo te diga, ven, a que yo te toque. Es más, son cosas diferentes. Dicen algunos eruditos hebreos que ellos llegaron a darse algunos besos. Ella a él, yo no creo que él la besara, pastor. Ella a él en el sentido. Digo, no era que José tampoco era una momia. Ojo, pero no creo. La gente no entiende que eso fue una gran tentación. Claro. José nunca había estado con una mujer. Y como hombre, esta mujer seductora se le acerca. Y créame que José no la pasó fácil. No, y aclarar que estas mujeres eran de las más bellas del pueblo. O sea, una mujer que estaba casada con una persona de autoridad como Potifar, no era una mujer fea. No era una mujer con un cuerpo horrible. No. Era una mujer que incluso se bañaban en leche, en aromas, en que no sé qué, se la pasaban todo el tiempo. Dice Dulce, hay que aprovechar. No, la pastora no, yo hasta me siento, yo me siento como José. Venga, pastor. No. Señor padre, no. ¿Dónde uno puede dar una queja o algo así? No. Yo me siento asediado por esta mujer. Pastor, acláreme, si ya termino con ese punto, acláreme lo de la ropa, por favor. ¿Qué sucede? Como José no tenía otra opción, porque ya en ese momento tú no puedes hablar. No, es accionar. Tú no puedes decir, no, déjame. Y la mujer acariciando a José. Y no, que me deje. Por eso mucha gente ha terminado pecando. No se puede jugar con el pecado. No, hablar. Ese momento no es de hablar, ese momento es de acción. ¿Cuál es la herramienta más importante para salir del pecado? Salir corriendo. Operación José. Operación José. Si José se queda ahí 5 minutos, hubiese tenido 5 hijos la esposa de Potifar de José. Sí, señor. Oiga esto que le voy a decir. Señor. José es un ser humano con deseo. Si José hubiese permanecido 5 minutos, como la mujer de Potifar lo tenía agarrado por la ropa, quiere decir que para agarrarte por la ropa es para que no te vayas. Si hubiese permanecido ahí, José cae en la tentación. Claro. Porque usted no puede tentar a Dios. Claro. Como una gente que Dios lo libró de ser borrachón, va a ir a una cantina. Es que con el pecado no se coquetea, no se juega con el pecado. No Hay que tener cuidado. Por eso mucha gente que Dios lo liberta de algo termina esclavo de nuevo. ¿Por qué? Porque coquetea. Como un diabético va a ir a una fábrica de dulces. Uy. No puede jugar, no puede entrar. No van y dicen, no, yo soy fuerte. Yo puedo entrar y salir. Dice Elizabeth en un comentario. Antes la hermana Cristina también tenía un comentario aquí. Dice, una mujer con tanto poder no resistía a ser rechazada y menos de un esclavo. Ay, qué punto tan Eso fue un golpe muy fuerte. Eso fue un golpe tan fuerte para esa mujer, a su autoestima, a su autoridad, a su de todo. Gracias, hermana Cristina, muy buen punto. Dice Elizabeth, y quizás José nunca había tenido una mujer tan cerca. Es lo que dice el pastor. La experiencia. Que hasta ese punto él no había tenido ninguna experiencia. O sea, la situación de José, mi gente, ustedes ven que José salió corriendo, pero no fue fácil. Él sabía que si no salía corriendo, otra cosa iba a pasar. ¿Por qué? Porque José podía decir, aquí no hay nadie. Estamos la mujer de Potifar y yo. Nadie lo va a saber. Tengo la oportunidad del siglo de poder experimentar esto. Sí, señor. ¿Qué pasa? José podía haber cedido a la tentación. Claro. Vuelvo y digo, si José se queda 5 minutos, hubiesen tenido 5 hijos. Sí, porque usted no puede quedarse una mujer provocándote. Seduciéndote. No, la gente dice, yo soy fuerte. Y tú diciendo, no, porque yo soy un hombre que amo a Dios. Y la mujer quitándose la ropa. No, yo soy un hombre que soy un hombre íntegro. No te reprenda, diablo. Dios te reprenda, Satanás. y santo Dios, pero ¿y qué es esto? Dios mío, pero ¿y qué es lo que mis ojos están mirando? Y ahí. Ajá. Si dura un minuto más, ya no hay forma de salir. Con el pecado no se coquetea, no se habla, no se espera, hermano. Donde usted haga así, mire, y le huela a pecado. ¿Qué hizo José? Respondiendo a la pregunta de la pastora. Dice la Biblia, y lo voy a leer en el verso número 13.
verso 12. Ella lo agarró de su ropa diciéndole, acuéstate conmigo. En pocas palabras, yo voy a ver qué tú vas a hacer ahora. Pero él, dejando su ropa en sus manos, salió a la calle huyendo. Ojo, no los hebreos, porque José era hebreo, pero no estaba viviendo en un pueblo de hebreos. Vamos a hablar de la vestimenta de los egipcios. Ok. Para que podamos entender esta parte. Que no fue que José se fue desnudo. La vestimenta de José era una vestimenta egipcia. ¿En qué consistía la vestimenta egipcia? La ropa consistía en 2 mudas de ropa que posteriormente también los hebreos lo utilizaban. 2 mudas de ropa. ¿Por qué los hebreos lo utilizaban? Vamos a ver, pregunta. ¿Por qué, pastor? Pregunto. La vestimenta hebrea fue copiada de los egipcios. ¿Cómo? Sí. Ajá. Lo voy a repetir. La vestimenta hebrea fue imitada y copiada de los egipcios. ¿Oh, sí? Mire, esa no me la sabía, me la aprendí. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, pastor? ¿Quiénes duraron más de 400 años cautivos en Egipto? El pueblo de Israel. Y con 400 años tú sales con toda la cultura de un pueblo. Eso es verdad. O sea que muchas cosas de lo que los hebreos hicieron después que fueron liberados de la mano de Moisés por Dios, adoptaron esa cultura de los egipcios. Okay. Por eso que para usted entender muchas cosas bíblicas tiene que conocer la cultura egipcia también. Claro. Para que se le haga, mucha gente dice, no, porque nada más yo quiero saber la cultura hebrea. Ajá, ¿y qué hacemos con los 400 años que duraron en Egipto? Cuando usted conoce un poco de esto, se le abre mucho más el entendimiento. Claro. ¿Qué sucede? La ropa egipcia consistía de la siguiente manera. Había una ropa interior, lo que le llamamos calcetines, ropa interior del hombre, que regularmente era con una tela, pero que hacía como un pantalón o una falda, que te cubría bien esas partes. Okay. Encima de eso, tú tenías una túnica ligera, como la mujer, una bata. Tengo una bata para dormir, para que usted entienda. Ajá. Eso lo usaban los hombres. Una bata para dormir. Y encima de esa bata tenía una ropa que era como entrelazada. Okay. Y era tan fácil de quitar que usted nada más le quitaba un lazo. Y ya se quitaba esa pieza. Okay. Por eso es que cuando la esposa, agárreme, pero no se aproveche. Tranquila. Cuando la esposa de Potifar tenía a José. Mili, Dios te bendiga, mi amor. Bendiciones, con el mi hermana no querida. Negocia, mi negra. Fuerte abrazo, así mismo. ¿Qué pasa? Para José salir de ese lugar, tenía que salir corriendo. Y dice la Biblia que la esposa le tenía la túnica principal. Ok, o sea, la ropa que estaba la de arriba. Ok. La agarró, como la tenía agarrada, y a José salir, ¿qué pasa? Vamos a ver. Se queda ella con la ropa en la mano. Pero no fue que José salió desnudo. Okay, José salió con la túnica encima y también salió con la ropa interior. Ay, mire quién llegó, su ovejita. Teteíta Núñez. Bendiciones, madre querida. Un abrazo, Teteíta, te amamos mucho. No, hoy yo estoy privilegiado. Pero privilegiado. Tengo a mi hermana mayor, Mili Núñez, que está ahí presente, y tengo a mi madre. Ay. O sea, no, Y a la suegra, no la deja afuera, te va a calentar. Vamos por parte, que por parte, espérate. Y a mi suegra, que también está ahí. Ay, pastor. No, hoy es una noche de privilegio. Esto es una noche de honor hoy. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que José sale corriendo a la calle, donde toda la gente lo ve. Ahí hay una parte que yo no entiendo aquí, pastor. Porque dice el verso 14... que ella en ese momento llamó a los de la casa y les dijo, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y di grandes voces. ¿Y dónde? Pero antes de eso dice que ellos no estaban. No, es que ella lo sacó. Es que el palacio o la casa de Potifar no tenía solamente una habitación, era diferentes áreas. O sea, estaban en el palacio, pero no en el área donde ellos estaban. Y en las áreas íntimas, los servidores no podían entrar al menos que se le ordenara. That's true. Okay. O sea, ellos estaban en otro lugar. Y José, porque José dijo, a mí no se me ha impedido nada en esta casa. José podía entrar porque era el mayordomo. Wow. Y quedaron solos en ese lugar. Ahí ella grita y los que están afuera, ¿qué hacen? Vienen corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mandan a llamar a Potifar y dicen que el hebreo se quería aprovechar, en pocas palabras. El hebreo quería violar a la esposa de Potifar. ¿Qué sucede? ¿Cuál era la herramienta para justificar esto? La ropa. Claro. Pero hay un problema.
o se quedaba la ropa o se quedaba José. José. Ujú. Si se quedaba José, ahí había problema. José prefirió que se quedara la ropa, aunque fuera juzgado injustamente, pero hizo lo correcto. Eso es así. Mejor que se te quede el pellejo Ujú. y no que usted haga lo y no que haga lo incorrecto. incorrecto para Eso que es las así. bendiciones de Dios no te persigan o no te alcancen. Eso es así. ¿Qué sucede? José llevado a la cárcel. Wow. ¿Qué edad tenía José? Vamos a ver cómo estamos aquí de matemática la gente. Ay, papá. Cuando José fue llevado a la cárcel, ¿qué edad tenía aproximadamente? Vamos a ver. Es una matemática sencilla. Recuerden que ustedes son parte de este estudio bíblico. Nosotros aprendemos también con ustedes. ¿Qué edad? Señores, gracias a todos. Mientras usted va pensando y buscando ahí en la Biblia qué edad tenía José, gracias a todos los que se están conectando con nosotros, comentan, comparten, nos dan like, todo eso nos ayuda. Dice Elizabeth Morla, 28. ¿Cuánto suma 17 más 11? No sé, pastor. 17 más 11, ¿cuánto suma? 28, dice la hermana Cristina, 28 años. Alguien que me sume, ¿cuánto es 17? Vuelvo y lo repito, más 11. 28. 28. Pastor. 28 años de edad. José entra en la cárcel. Wow. Ojo con esto. Injustamente. Ujú. Cristo feliz 28 también. 28. Exacto, Elizabeth, exactamente. ¿Cuántos años pasaron que ustedes lo respondieron? Aquí vamos a clase de matemática también. Pero es así, ¿no, pastor? ¿Cuántos años pasaron desde que José recibió la promesa hasta el cumplimiento? Ustedes lo dijeron, ¿cuántos años? No, aquí no. Sí, no aquí lo dijeron. dicho. Ujú. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues recapitulemos entonces. ¿Cuántos años pasaron 20 años. entre que José recibe la promesa? Al cumplimiento, 20 años. Entonces, Ay, pastor, yo tengo un año orando y eso, el Señor no me oye, el Señor no Entonces- me escucha, el Señor no me quiere. entonces, ojo, José lleva 11 años. Dios le dio una promesa y todavía no ha visto ni un chicle. Y usted, Dios le dio una promesa y ya a los 4 días quiere ver que se cumpla. Ay, sí. Y se enoja con Dios, No, y hace un pique, no, y- se va de la iglesia. No, y Dios, tú te has olvidado de mí. Y José fue traicionado, vendido, preso, calumniado. Mira todo. Murmurado. Pero espérese, todavía no hemos visto la promesa. Wow. El problema es que Dios tiene un cairo y usted tiene un crono. Sí, señor. ¿Qué es un cairo? ¿Qué es un crono? El crono es el tiempo que nosotros vivimos. Ujú. Dios no tiene el crono. ¿Por qué? Porque Dios no tiene tiempo. Dios tiene cairo. Cairo es el día del cumplimiento. Yes. Dios, si te prometió algo, tiene una fecha donde se va a cumplir. Sí, señor. Pero no es en tu crono. No es en tu tiempo. Es en el cairo de Dios. Amén. Ujú. Y cuando usted aprenda a que las circunstancias que te suceden no es más que el paso para el cumplimiento, cuando tú aprendes esto, serás bendecido y vas a madurar espiritualmente. Y aprender a que no siempre cuando Dios te da una promesa, al otro día usted va a ver esa promesa cumplida. Es que usted nunca va a entender cuándo es que se va a cumplir. Eso no hay forma, porque Dios le dijo a José lo que iba a hacer, pero no le dijo lo que iba a pasar, ni le dijo la fecha. Sí, señor. Dios nunca da fecha, mi gente. Mientras más distante, he aprendido en el Señor que mientras más distante es lo que tú estás viviendo con relación a la promesa que Dios te ha dado, estás en el camino correcto. Exactamente. José llega a la cárcel de manera injusta. Dice la Biblia, bienaventurado cuando padecemos a causa de Cristo, cuando digan de cosas de nosotros mintiendo, Entiendo. cuando somos vituperados. José llegó a la cárcel. ¿Con qué edad llegó José a la cárcel? 28 años. ¿Qué tiempo duró José preso? Ay, mi madre. Aquí estamos calculando, mi gente. Usted tiene, como me decían en la escuela, usted tiene la fórmula. No me pregunte, profesor, porque ya usted tiene la fórmula. Ay, mi madre. ¿Cuántos años duró José en la cárcel? A ver. ¿Cuántos años duró José en la cárcel? Les voy a dar una ayudadita. Ayúdenos, pastor. Hay una ayudadita. José duró 20 años. Wow, yo era bueno en matemática, lo que era vago. Pero yo me recuerdo la fórmula y yo la hacía. Decían, ¿cómo tú la sabes? Nada más hay que ponerla en práctica. Lo que no me gustaba hacerla.
pero yo tenía todo eso. Pequeño detalle, chiquitito. Tenemos un 20 por acá, ponga ahí un 20. 20. 20 años para Aquí va. para ver el cumplimiento. Ajá. Tenía 17 años cuando Dios le dio la promesa. Ujú. Cuando vivió en la casa de Potifar, duró 11 años viviendo en la casa de Potifar. Ujú. Entonces, llegó con 28 años a la cárcel. Ujú. Súmeme ahí. 17 más 20. 28. No, ¿cómo? Ah. Pero, dígame. ¿Me vas a quedar mal? 37, pastor. 37 años fue que José vio el cumplimiento de la promesa. Entonces, a esos 37 años, réstemele 28. Hay problema ahí. Hay problema ahí, pastor. Ahí ustedes, porque calculen. 37 menos 28. ¿Dónde están los matemáticos aquí? 37 menos 28. Eso es fácil, mi gente. Hay que poner a esta gente a comentar, pastor. 9 años. 37 menos 28. Elizabeth, ¿qué pasó ahí? 16. No, es 37 menos 28. Usted tiene 37 manzanas. Ay, sí, cuando te Y aparecen 28 familiares. Ajá. Y usted le da una manzana a cada uno. ¿Cuántas manzanas le quedan? 9. 9 manzanas. Elizabeth fue como yo. Ella iba a la escuela, se aprendía la fórmula y pasaba los exámenes. El problema era sin la calculadora, Bien. caramba. Entonces usted hoy aprendió que José duró 11 años en la casa de Potifar y 9 años en la cárcel. Wow. 9, y todavía yo no he visto lo que Dios va a hacer conmigo. 9 años en la cárcel. Sin entender lo que estaba pasando. Y 9 en años. aquellas cárceles, porque las cárceles de ahora son... ¿Qué pasa? Hay algo que usted debe de saber, y es que la Biblia dice, ojo con esto, para que usted pueda entender la grandeza de Dios. Dice la Biblia que la gracia y el favor de Dios siempre estuvo con José. Un momentito. En la cisterna, en la Pero cárcel, tú me vas a decir a mí calumniado, humillado, murmurado. que la gracia de Dios estuvo con José cuando lo vendieron, cuando llegó preso, cuando lo traicionaron, cuando vivió toda esta penuria. La gracia, pero dice que cuando la gracia de Dios está sobre una persona, todo florece. Sí. De hecho, cuando ven a alguien pasando tanta calamidad, dice, bueno, ese es un desgraciado, no tiene gracia. Oiga el término que dice, él está así porque es un desgraciado. Sí, señor, sí, señor. A ver, tengo un comentario aquí de Geraldine. Geraldine, gracias por comentar. Dice, esto nos enseña a creer en Dios, a tener fe aún en medio de las dificultades, miedos, debilidades. Por tanto, es necesario dejarnos abandonar en Él para que lleve nuestra vida, porque Él tiene siempre la última palabra y su mirada es más amplia que la nuestra. Así definitivamente. Es como la historia de este señor que dice que llega al cielo y le dice, Señor, pero ¿por qué yo estoy aquí? Si yo tuve un naufragio y lloré y clamé y pedí, yo tenía fe de que tú me ibas a ir a buscar y desprecié toda la ayuda porque tú me ibas a ir a buscar. Y el Señor le dijo, pero todas esas ayudas te las envié yo. Porque la manera de Dios ver las cosas es diferente a la nuestra. Pero muy el diferente. Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quizás José se pudo haber sentado, si hubiese sido como los cristianos de hoy en día, que me voy a meter allí en la tómbola, y se hubiese sentado y hubiese dicho, ven acá, Señor, pero lo que yo estoy viviendo no se corresponde con lo que tú me dijiste. ¿Hasta cuándo va a ser esta prueba? ¿Hasta cuándo va a ser este proceso? Es que hay un principio. ¿Por qué tengo que pasar? Hay un principio bíblico. Sin sufrimiento no hay cumplimiento de promesa. Míreme, eso escríbalo en la pared blanca de su casa. Vuelva y dígalo, pastor. Sin sacrificio y sin proceso no hay cumplimiento de promesa. Míreme, no hay nadie en la Biblia. El mismo Jesús, antes de recibir un nombre que es sobre todo nombre, dice, por cuanto no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, tuvo que sufrir. No, la Biblia dice, y aprendió obediencia. Una cosa que él no sabía. Tuvo que someterse. Nadie va a recibir un cumplimiento de una promesa si no sufre. Sí, eso viene en el paquete. Lo que pasa es que viene en una letra chiquitica que a usted no le gusta leer. Y no le entiende. Pero viene parte del paquete. ¿Qué sucede?
Cuando José ya tiene aproximadamente 8, casi 9 años en la cárcel, mira cómo llegó el Kairos. Amén. El día que menos él se lo estaba esperando, te puedo asegurar. Cuando el Kairos de Dios llegue a tu vida, usted puede estar debajo de la tierra y de ahí Dios te resucita. Yep. Usted puede estar en la morgue con la mosca y tapado y de ahí Dios te levanta. Cuando llega el Kairos, míreme, eso le llama un de repente. Cuando Dios dice que nadie se meta, llegó el momento del cumplimiento. ¿Qué sucede? Nunca había pasado. Le voy a revelar un misterio para que usted pueda entender esto. Yo creo que usted también, usted va a hacer algo. Voy a aprender también. Usted va a aprender con esto. Vamos, pastor. Un copero y un panadero de un rey no tenían chance. Cuando había una sospecha de traición, era muerte. Los coperos y los panaderos, que el panadero era el cocinero, el copero era el que tomaba la copa del rey, antes del rey tomarla, era la persona que tenían que tener más confianza. Y cuando había una sospecha, era muerte. ¿Qué sucedió? Había una sospecha. ¿Y qué el faraón hizo con el copero y el panadero? Se adivina, lo mandaron para la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Eso no podía proceder. No le cabía cárcel. Le cabía muerte. Escuche esto que le voy a decir ahora. Increíble. Dios, como llegó el Cairo, dijo, ok, lo que corresponde a la muerte del copero y el panadero, pero yo no quiero que ellos mueran. Aleluya. Porque hay alguien en la cárcel que le llegó su Cairo. ¿Y qué hizo? Hizo que el faraón dijera, vayan a la cárcel. ¿Quién estaba en la cárcel? José. ¿Por qué José llegó a la cárcel? Una mentira. Por un sueño. El problema de José vino por un sueño que Dios le reveló y lo contó a sus hermanos, y de ahí vino la travesía. Un sueño llevó a José a la cárcel. Antes de continuar con este rema que Dios me está dando, quiero leer los comentarios, que es muy importante. Ay, Dios mío, esto sí está bueno. Señores, asegúrese de compartir. Dios lo usó de instrumento. Elizabeth dice, wow, terrible, mi Dios. Mili dice, si no lo envía, no se cumple la promesa de José. Así exactamente. Mismo. Déjame entrar ahí a donde Mili lo dejó. Pastor, antes de que se te vaya el rema. Hay ocasiones en que por amor a ti y a la promesa que Dios te dio a ti, personas serán beneficiadas. La vida del copero y del panadero fue salvada por la promesa que había sobre José. Claro que sí. ¿Qué pasa? Llegan a la cárcel. No solamente llegaron a la cárcel. El Señor los puso a tener un sueño a cada uno. En lo que era José especialista. Pero hay un problema. Hay un problema. Ellos no revelaron que tuvieron un sueño. Cuando tuvieron un sueño, José le pregunta, vaya a la Biblia y léalo. Capítulo 40, el 40 y el 41. José le dice, ¿qué le pasa a ustedes? Que veo que su semblante está diferente. Ay, papá. Porque te pueden quitar todo, menos la gracia y el llamado de Dios. Yep. Todo te lo pueden quitar, pero ningún ser humano puede quitar la marca de Dios sobre tu vida. Por eso que Job se le quitó todo lo físico, pero nunca se le quitó la marca del llamado. Y cuando esa marca está ahí, mi hermano, usted puede estar en el cementerio. En la conchinchina, como decimos y los nosotros. muertos ahí tienen que escucharte y tienen que someterse a lo que tú dices. Amén. ¿Qué sucede? José le pregunta, ¿por qué su semblante está diferente? Y ellos le dicen, es que hemos tenido un sueño. Wow. Y ellos empiezan a contarle el sueño. Y José dice, porque José nunca se le olvidó que era el soñador. Estoy aquí, pero yo sé quién soy. No tengo comida en la casa, pero soy el soñador. Amen. No tengo para pagar la renta, pero soy el soñador. Quiere decir que tengo mucha carencia de cosas humanas, pero tengo la integridad de Dios tragado entre los tuétanos de los huesos. Identidad. Eso no te lo quita nadie. Amén. Y no depende de lo que tú puedas tener. Amén. Pablo dijo, he aprendido a vivir en Dios, en riquezas o en pobreza, en abundancia o en escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Amén. Eso es identidad. ¿Qué sucede? José le dice al panadero, de los dos puestos, el más importante, ¿cuál era? Hay un comentario. Y vamos a esta pregunta. Wow. Esto sí está bueno. Aleluya.
Gloria a Dios. La hermana Isabel dice amén. Geraldine dice amén. Amada Jacqueline, qué gozo verla por aquí. Bendiciones, pastores. Hoy me dieron las palabras que necesitaba escuchar. Dios la bendiga. Gloria a Dios. Amén. De los dos, bueno, de los dos trabajos, del panadero y el copero, ¿cuál era el más importante? Dice Elizabeth, el copero. El copero. El copero era el más importante. ¿Qué sucede? Cuando el copero le dice el sueño, José dice al primero que le habla, mira, el faraón te va a llamar otra vez y va a reconocer que cometió un error contigo y te va a reinstalar, dice Dulce el copero, y te va a reinstalar en tu puesto otra vez. Cosa difícil. Ojo, esto no se hacía. Porque un copero por algo llegó ahí. No, es tan así. Escucha el misterio que Era la vida del rey en la pero mano. escucha el misterio que le voy a revelar. Revela el misterio, pastor. Nehemías, ¿qué era? Copero del rey. Cuando Nehemías le pide permiso al rey Asuero, perdón, para ir a reedificar los muros, ¿sabe lo que le dijo el rey? No es que te quedes allá, no, yo te voy a dar para que tú vayas, pero tienes que regresar. Y vuelve, claro. Es que era difícil encontrar porque un copero. El puesto del copero era irreemplazable, al menos que hubiese muerte. Claro. ¿Qué pasa? Le dice al copero, el faraón te va a reemplazar. ¿Qué sucede? Al panadero le dice, bueno, panadero, lo tuyo es que tú vas a ser guindado. Ay. Mira dónde viene lo bonito de esto. Sucedió como José había dicho. El panadero se lo llevaron. Y el copero fue reintegrado. Pero eso no se queda ahí. Pasaron más días. Dice mi hermana Mili. El panadero nunca iba a llegar donde el faraón. No, nunca. Nunca. Él fue salvado para esa hora. Para esa hora. Para esa hora él fue salvado. Y hasta ahí él llegaba en la película. Mira lo que dice la Biblia. Ojo con esto. Mira lo que es el Cairo. Dicen la gente cuando se alinean los planetas. Sí, sí, o sea, como que todo fluye. Cuando se alinea. No es cuando llega el Cairo. Sí, señor. Y la misma noche. ¿Dónde está, pastor? El capítulo 41. Verso 11. 11. El verso 10 dice el siguiente. Cuando el faraón estaba furioso, primero el faraón tuvo un sueño. El sueño, ¿quién se lo colocó al faraón? El mismo Dios. Porque Dios entrelaza cosas. Verso número 10. Cuando le dice el copero, cuando el faraón estaba furioso contra su siervo, fuimos echados en prisión en la casa del jefe de la guardia, yo y el jefe de los panaderos. Y la misma noche él y yo tuvimos un sueño y cada uno soñó según la interpretación de su sueño. Y se encontraba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, a quien contamos nuestro sueño, y él nos dio su interpretación a cada uno, según acordado como decía el sueño. Y tal como nos lo había interpretado, así fue. Así aconteció. A mí me restablecieron en mi puesto y a él lo colgaron. Viene otra cosa. Egipto es caracterizado por la adivinación. Ajá. ¿Recuerdan cuando Moisés vino con la serpiente de que quería hacer, a impresionar a los egipcios? Dijeron, no, pero nosotros también hacemos esto. Adivino, encantadores, vénganse acá. Y vinieron los encantadores, tiraron un palo y se convirtió en serpiente. O sea, Egipto es el país de la hechicería, donde nace la hechicería. Wow. De todas estas cosas, de interpretar sueños, de todo esto. Pero hay un problema. ¿Cuál problema, pastor? Donde existía la fábrica de lo que interpretaban los sueños, ninguno pudieron interpretar el sueño del faraón. Ninguno pudo interpretar el sueño del faraón. Y dice el copero, yo me acuerdo de ese muchacho, un joven hebreo, no es de aquí. Paralelamente, ojo con esto, a lo que estaba aconteciendo, venía en camino una gran sequía provocada por ¿quién? Ay. Si usted no entiende, familia, mire, Dios provocó una sequía que venía en camino. Sí, señor. Es que Dios mismo provoca el escenario. ¿Usted sabe lo que es un rompecabezas? Hay crisis, agárrese de esto, si no le entendió, familia, me disculpa. Pero hay crisis que son provocadas por Dios. Ay, papá. Ojo con esto.
hay crisis, no le eche la culpa al diablo. Porque usted no va... Y reprendo al diablo. No, míreme. Y reprendo al diablo. Míreme. Te ato, diablo. Me voy más lejos. Ni aún la persona es culpable. No busque explicación de dónde vino, qué hice. No. Hay crisis que son provocadas por el mismo Dios soberano. Yeah. Para que usted tenga una idea, Dios fue que entregó al pueblo en las manos de los babilónicos. Dios fue que entregó el pueblo en manos de los asirios. Dios fue que preparó el reino medo-persa para conquistar. Dios fue que hizo todo. Dios fue que metió a Job en lo que lo metió. Y Dios preparó esa gran sequía. Porque Dios sabe tener rompecabezas y armar las piezas. Sí, señor. Usted no lo va a entender porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. A Dios no le entienda porque nunca lo va a entender. Así es. A Dios tú lo que tienes que obedecer y someterte a lo que pase. Cuando lo que Dios hace para usted no tenga sentido, hermano, haga silencio y obedezca. ¿Por qué Dios tiene que hacer todas estas cosas para cumplir el sueño que le dio ese muchacho? Oye, porque eso fue un trayecto así, mira. Eso es algo que la lógica humana no entiende. Hay un comentario, mi amor. Eso yo no lo entendía, pero hoy lo entiendo, Amén. hermana Plácida. Mire, Amén. es que para entender eso, pastor, permítame que voy a entrar ahí, hay que entender lo que es la soberanía del Señor. Y pocas veces al creyente se le habla de la soberanía del Señor. De que Dios es soberano, hermano. Y si Él mañana decide que llegó nuestro último día sobre la tierra y nos quiere cortar porque diga ya, ahora, así será. Escuche esto, que es bien importante. Ya estamos terminando. Verso 15. Entonces el faraón dijo a José, he tenido un sueño y no ha habido quien lo interprete. Y me han informado acerca de ti que al escuchar un sueño lo interpreta. Agárrese de esta que le voy a decir. El faraón reconoció la cualidad que tenía José. En pocas palabras, reconoció lo que había en José, pero hay un problema. Así es. José no se lo creyó. Mira lo que dice el verso 16. Dios, cuando te saque del anonimato, cuando te saque del lugar donde tú estás estancado aparentemente, procura que cuando tú salgas de ahí, la gente te vea diferente, con otro brillo, con la mano de Dios. Procura no decir yo lo hice, sino decir Dios lo hizo. Porque hasta que el ser humano no entienda esto, no sale de la prisión. Mira lo que dice el verso 16, cuando el faraón le dice esto a José. José respondió al faraón diciendo, excepto Dios. No está en mí. ¿Quién es el que responde al faraón? No se trata de mí. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. El que no honra a Dios no puede esperar honra de parte de Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, Dios lo puso a comer como la bestia del campo hasta que Nabucodonosor reconoció y de ahí fue librado de vivir como los animales. A Dios no se le entiende, se le cree y se le obedece. Eso es así. ¿Qué sucede? José empieza a interpretar, primero honrando a Dios. Amén, amén, Isabel. José fue fiel hasta el final. Wow, pero mira qué inteligente tú eres, cómo Dios te da sabiduría. No se trata de mí. Amén, se trata del favor de Él. Amén. Porque cuando el hombre quiera tomar la gloria, o si no, pregúntenle a Saúl. Ay. Que el declive de Saúl vino cuando quiso la soberbia entrar en él. De que yo sí, de que yo soy el macho, yo soy el rey, de que yo esto, ahí Dios está cortado. Porque la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, más al humilde le da gracia. Amén. Y José siempre glorificó a Dios y se le presentó el escenario de prueba. Uy. Ojo con esto. Se le presentó el escenario de prueba. Hay una pregunta, mi amor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto está bueno. Elizabeth dice, pastor, ¿usted cree que durante ese proceso se acordó José de esa promesa? A José le quitaron todo, Elizabeth, menos el sueño. Amén. ¿Por qué? Porque desde que llegaron los coperos y el panadero, ¿qué se activó en José? Lo que tenía dentro. Amén. José nunca enterró su promesa. Nunca la enterró. Porque la promesa era que mantenía a José vivo. No, y él lo dice en el capítulo 42.
Cuando él dice es plan de Dios. Cuando los hermanos, ay, perdóname, no se trata de ustedes. Exactamente. Se trata del plan de Dios. En otras palabras, mis hijos, acuérdense, esto es el cumplimiento de lo que Dios dijo que Cuando pasaría. José interpreta el sueño, dice el faraón, pero ¿y quién más que tú? No eres la persona ideal encargada para nosotros poder prevalecer en esta sequía. Y José le dieron el cargo, ojo con esto. Otra enseñanza. En el sistema jerárquico de los faraones no había vicepresidente, no había secretario de Estado, era el faraón y punto. Incluso se le denominaba Dios en la tierra. Faraón, faraón y faraón. No diga que si el faraón está enfermo, viene el secretario. No. El único que podía suplantar a un faraón era un hijo. Wow. Por eso los hijos se preparaban como faraones. ¿Qué pasó con el hijo del faraón? El primogénito. Murió porque le dio donde más le duele. Porque no podía haber otro faraón de otro lugar, de otra familia. Tenía que ser de la familia del faraón. ¿Qué sucede? No había otro puesto. Y el faraón creó un puesto. Crea dos faraón. Sí, señor. Porque la misma autoridad que tenía el faraón la tenía José. Wow. Violó los reglamentos faraónicos de la jerarquía para poner al hebreo. Yo no sé si usted puede entender esto, familia. Ay. Esto sí está bueno. Aleluya. Elizabeth dice amén. Geraldine dice así es. Elizabeth dice esa es la clave. Aleluya, definitivamente. Dulce dice amén. Oh, Christopher tiene un comentario. Dice, reconoció a sus hermanos de la primera, mas los hermanos no lo reconocieron. Eso es así. Puedo pensar que lo estaban esperando porque nunca se olvidó de su sueño. La hermana Cristina dice, así comenzó el proceso para José reencontrarse con su familia. Plácida dice, está rica la palabra, dulce como el panal. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué sucede? José se le cree ese puesto y es denominado gobernador de Egipto. Mero jefe. El faraón descargó todo esto, toda esta responsabilidad. Y ya para terminar, ¿qué hizo la sequía? Ay. ¿La sequía qué hizo? Vino a provocar. La sequía hizo que llegara cumplimiento hacia Canaán, donde estaban los hebreos, para que fueran ¿a dónde? ¿A dónde estaba José? Ellos no sabían que José estaba ahí. No. Fueron a Egipto. A Egipto a buscar ¿qué? Comida. Y para no ser el cuento largo, hacerlo corto. Wow. Ellos no reconocieron a José. ¿Por qué no reconocieron a José? ¿Usted se ha preguntado eso? Pastor, ¿por qué sus hermanos no lo reconocieron? Pasaron 20 años. Hay un comentario, mi amor. Vamos a ver. ¡Apa! Se me fue. Mili. Arriba hay uno. ¿Será que ya estaba elegido para esta promesa? Pastor, ¿será que ya estaba elegido para esta promesa? Dice la hermana Isabel. ¿Quién? José. José, entiendo que José. Sí, José, sí. Claro que sí. Mili dice, fue un hombre de convicciones. Ay, se me fue. Espérenme. Se me fue. A pesar de todo lo que sucedió, nunca dejó de creer en Dios. Fue un hombre de santidad, porque él guardaba respeto a Dios y a su faraón. Fue un hombre que aprendió a perdonar. Aunque le dolió que su propia familia lo vendiera, entendió que bajo los propósitos de Dios todo tiene un sentido. Amén. Mili, así es. amén. Dice Christopher, hasta las 10 hoy, no se vayan. Oh my God, yo me gozo con estos estudios. Gloria a Dios, dulce, qué bueno. ¿Qué pasó? José, como fue a tomar un puesto muy importante en Egipto, recuerden que antes de José ser presentado al faraón para interpretar el sueño, tuvieron que rasparle la cabeza. ¿Por qué? Porque era un irrespeto. Okay. Estar delante del faraón con barbas y velo. No, había que prepararse porque era parte de la cultura. Sí, pastor, hasta las 10, santo Dios. ¿Qué sucede? Cuando José toma el puesto, José se le cambia totalmente semblante. Los faraones o los jefes en aquellos tiempos se diferenciaban porque a ellos les gustaba mucho lo que era, usted lo ve en la película también, maquillarse. Ojo,
Los hombres que no se maquillan, los faraones empezaron con eso. Sí, Pero hoy en se día, delineaban los ojos. no, hoy en día. ¿Por qué? Porque dependiendo del maquillaje que tú tenías, la gente te identificaba en la calle quién tú eras. ¿Qué pasa? Porque tengo entendido que solo las personas de autoridad, podían tener ese maquillaje. Sí, no, eso no era todo el mundo. El pueblo común andaba normal, acacopelado, pero no tenía eso. ¿Qué sucede? José se le cambió totalmente el semblante. Aparte de eso, José salió de 17 años. Claro, era un niño y ya ahora es un adulto. Ya ahora José, ¿cuánto tiene según los cálculos que hicimos? Tenía 37 o 38 años. Ya José era un hombre ya más adulto. No, y además, no solo el maquillaje, sino los atavíos de Egipto eran completamente diferentes a los atavíos de los hebreos. Había una corona que usaban para identificar que eso no dije que déjame quitarme la hora, no, eso tenía que estar 24/7. Eso era para dormir, te la quitaba, pero volvía, es como la corona. De aquí para arriba estaban desnudos, ¿verdad, pastor? Tenían nada más como una cosa aquí en el pecho, tenían como una falda. Sí, el hebreo no vestía así. Era una vestimenta especial, el asunto era que era irreconocible. Los hermanos llegan por la sequía. José automáticamente se da cuenta que los hermanos llegaron. Pastor, ¿por qué conoce José a los hermanos? ¿Qué tenían los hermanos de José? Que él sí los conoció de una vez. Si habían pasado tantos años. Sencillo. Aunque él había pasado los 20 años, si José hubiese tenido el mismo aspecto, los hermanos lo hubiesen reconocido. Pero José sabía, primero, andaban en grupo y venían de Canaán. A José le informó, escuche esto. ¿Y el idioma? Escuche esto. No, más que el idioma, escuche esto. José era tan inteligente que la gente que venía a comprar trigo y todo eso, José era que negociaba, la gente daba propiedades y José le daba alimento. Dice que él hizo al faraón hacerse 800 veces más rico de lo que era. De lo que más era, porque adquirió muchos bienes. No era con dinero que pagaban, no era con plata, no era con oro, no. José decía, es que hay necesidad. Amén. Pastor, es que cuando Dios te da una promesa, Dios se asegura, escuche esto, Dios se asegura de darte todas las herramientas que tú necesitas para ver el cumplimiento. Mira lo que dice el capítulo 42, verso 6, contestando su pregunta. Siendo José el gobernante sobre la tierra, a él era quien todo el pueblo de la tierra acudía a comprar. Para que usted vea cómo José identifica a sus hermanos. Y yendo los hermanos de José con sus rostros en tierra, se postraron ante él. ¿Quién era el que despachaba la comida? José, porque él era el encargado, porque fue lo que el faraón lo puso a hacer. Cuando los hermanos se presentaron, parte de la cultura, tú debías de postrarte en tierra delante del faraón. ¿Qué sucede? Viendo José a sus hermanos, ojo, por eso le digo que no tiene que ver con el idioma, porque los hermanos no habían hablado. Hay un comentario mientras sigo leyendo, mi amor. Wow. Su cultura y su vestimenta, dice la hermana Cristina. Elizabeth dice, hacían trueques. Vaya, sí, Elizabeth, era a base de trueques. Cristina dice, mandó a hacer muchos almacenes para guardar los alimentos, definitivamente. Dulce dice, José estaba maquillado y ropa cara y fina. Un pobre llega a tener millones, cambia porque cambia. Mira cómo José lo reconoce. Primero, no solo por la vestimenta, sino porque llegaron los 10 hermanos. Hay un comentario. Ellos no contaban con la existencia de José y mucho menos con que él era gobernador. Claro. Ese que comentó cariñosamente, me decimos un cuñado, pero ya eso es entre él y yo. Mi hermano Diomedes, eso hace de muchos años de la reforma. Mi hermano, me alegra saludarte. Dice, ellos no contaban con la existencia de José y mucho menos con que era el gobernador. No, los hermanos ni idea, pero ni cerca. Ellos lo daban por muerto, me imagino. No, ni cerca. Diomedes se ríe porque él sabe. Mi cuñado Diomedes. ¿Qué pasa? Dice el verso 7, viendo José a sus hermanos, le reconoció, primero porque eran 10. Segundo, la vestimenta, no porque hablaron, porque ellos no habían hablado, ellos se postraron directamente. Pero fingió no conocerlo. Y hablándole duramente les preguntó, ¿de dónde han venido? Y ellos contestaron, hemos venido de la tierra de Canaán para comprar alimento.
José había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo habían reconocido. Entonces, José, recordando los sueños que había tenido acerca de ellos, les dijo: ustedes son espías que han venido para rendir informe de esta tierra. ¿Por qué José? Eso lo vamos a tener que dejar para otro estudio bíblico. No, la respuesta está ahí. ¿Por qué José hizo eso? ¿Por qué no se reveló de una vez? No, porque no vio a Benjamín. Oh. Recuerdan que José después le dice, cuando, que vayan y que traigan al hermano menor. Cuando hace la acción de poner la vasija de oro, símbolo de que ellos se la habían robado, diciéndole: no, para ser liberado, tiene que traerme a su hermano menor. Benjamín era el hermano de padre y madre, el hermano parejo. De José. De José. Por eso que ahí mismo está la respuesta. Benjamín no andaba ahí porque era el menor. ¿Por qué Benjamín no andaba? Porque era el menor y los menores se quedaban en casa. Cuando Rubén va y le dice a Jacob: Jacob, hay un problema, padre. Los muchachos están presos. Y dice el gobernante que no lo podemos soltar hasta que no le llevemos al pequeño. Pobrecito, me imagino el corazón de Jacob. Y él lo dice: terminó la vida de José y ahora también me van a llevar a Benjamín. Por eso es que José, sabiendo esto, prepara esto para que Benjamín llegue. Ya Benjamín, cuando José había salido, Benjamín tenía unos 4 o 5 años. Ya con 20 años, ya Benjamín tenía 20 y pico de años. Ya era grandecito, pero como era el menor, Jacob no quería soltarlo. ¿Qué sucede? Cuando ellos regresan, Jacob con otro hijo preferido. Ya está viendo el problema, es repetitivo en Jacob. No, es que imagínate, Jacob ya viejo, ya estaba... Es que era de la mujer que él amaba. Ahí es donde está todo el chiste. ¿Qué sucede? Ya cuando los hermanos regresan, ¿cómo los hermanos se dan cuenta que era José? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se dan cuenta que era José? Si José le dice: miren, yo soy José, ellos no se van a dar cuenta. Si José le habla: no, miren, lo que pasa es que el faraón me hizo rey, ellos no le iban a creer. Si le hablaba en su idioma, tampoco, porque cualquier otra persona podría Yo quiero que saber. usted me dé su comentario. ¿Qué usted piensa de eso? Les doy una pista, el pastor lo dijo la semana pasada. A ver si se acuerdan. Vamos a ver si se acuerdan. Esto es pregunta de examen. ¿Dónde están todos los alumnos aquí del estudio bíblico? ¿Se acuerdan ustedes que el pastor dijo la semana pasada el por qué los hermanos de José lo reconocieron? ¡Ay! Christopher lo atinó. A Christopher ten eso. La circuncisión. Hola, Alejandro Díaz. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro tiene una pregunta. Pastor, una pregunta. ¿Hay un infierno, sí o no? Porque a mí los testigos de Jehová me enseñaron que no hay infierno. Lo primero es, para hacer un paréntesis. Ya nos íbamos. Sí, vamos a tratar de responder esta pregunta. El infierno no fue creado para los seres humanos. Ese lugar llamado el Hades fue creado para los demonios, la morada eterna de los demonios que están operando en la tierra. Eso no era para el ser humano. Así es. ¿Qué pasa? El pecado del ser humano hace que lo que fue creado para los demonios, por obedecer a los demonios, a ese mismo lugar van a ir. Pero no fue que Dios dijo: voy a hacer un infierno para que la gente vaya para ahí. No, eso Dios no creó eso. Pero sí fue creado para los demonios, el hábitat de los demonios. Pero lamentablemente, lo dice la Biblia, yo quisiera que diera lo contrario, pero lo dice la Biblia, que la morada de aquellos que no reciban a Jesucristo como su Salvador es la misma morada que fue destinada para esos espíritus. Mira lo que dice el capítulo 45 de Génesis. Y no pudiendo contenerse José delante de todos los que estaban ante él, exclamó: hagan salir a todos los que estén ante mí. José tenía guardia, tenía familia, tenía todo. Hagan salir a todos los que están ante mí. Y nadie quedó con José, excepto cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Luego irrumpió en llanto en el palacio del faraón. Y habiendo oído los egipcios que José estaba llorando, se enteraron. Entonces José declaró a sus hermanos: yo soy su hermano José. ¿Aún vive mi padre? Ojo con esto. Pero sus hermanos no podían contestar, puesto que tenían miedo delante de él.
Entonces, ojo con esto. José habló a sus hermanos, acérquense a mí. Y acercándose ellos, él les dijo, yo soy José su hermano. Wow. Cuando José le dijo, acérquense. Por eso le dije, no fue por lo que José dijo. Ellos no lo creyeron. Cuando José le dice, acérquense. José entonces se quita la túnica, se quita la ropa interior y le muestra su parte íntima. Donde el hebreo se identificaba, ¿cómo el hebreo se identificaba de las demás naciones? La circuncisión. Por la circuncisión. Antes era fácil usted enseñar su miembro para ver que usted era una persona circuncidada, porque la circuncisión, recuerde, fue un mandato que Dios le dio a Abraham. Amén. A los 8 días de todo hebreo haber nacido tiene que ser circuncidado como la señal del pacto de que es un pueblo escogido y elegido por Dios. Amén. Cuando José se le enseña esto, dice la Biblia, ahí los hermanos, vaya conmigo. Yo soy José, su hermano, a que ustedes vendieron. Ahora pues no se pongan tristes ni se sientan mal por haberme vendido aquí. Pues Dios me ha enviado por delante de ustedes para preservarle la vida. Wow. Ojo lo que dice José. Tremendo. Hay un comentario, mi amor. Qué susto, dice la hermana Cristina. Claro, me imagino que ellos se dieron el susto de la vida. Dice, cuando José se le da a conocer, los hermanos le temblaron la rodilla. Claro, imagínate tú. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se la va a desquitar? Pero José no pagó mal por mal. Si hubiésemos sido uno de nosotros. Uy, papá. Digo, no, pero yo aunque sea... Un cocotazo. No, algo tengo que hacer, pero no me puedo quedar con esto. José entendió que todo lo que él vivió fue parte del plan de parte de Dios. Amén. En pocas palabras, José dijo, lo que yo viví, mis hermanos lo que hicieron, no fue culpa de ellos. Hay cosas que van a suceder en tu vida, en tu entorno, que va a involucrar familia, gente cercana. No lo veas como un enemigo. Amén. Míralo como un propósito de parte de Dios. Dice mi hermana, mira, un pelliquito. Un pelliquito, mira. Yo aunque sea le doy con el bastón que tenía José en ese momento, a cada uno. ¿Qué sucede? Cuando llega Jacob y su familia, se cumple el otro sueño. Ahí se cumplió el sueño de que sus hermanos iban a inclinarse delante de él. Y cuando llegó Jacob, se cumplió el sueño de que también sus padres iban a inclinarse delante de él. Wow. Y ahí entonces José vio la promesa. Y sus hermanos reconocieron que actuaron mal y reconocieron que la mano de Dios estaba sobre la vida de José. Amén. Gloria a Dios, familia. Gracias. Sirvieron de escalón, así es. Así hay otro comentario antes de a ver. Dulce, pero había muchos hebreos o cada familia tenía una circuncisión distinta, pastor. No, la circuncisión de los hebreos es la misma. Cortando el prepucio del miembro viril del hombre era la señal de la circuncisión. Eso era muy evidente. Todavía eso se practica. Bueno, ya hoy en día no es muy común, pero años atrás era algo muy común. Cuando el niño nacía, se le hacía la circuncisión. Me imagino que ella se refiere a que esa señal de la circuncisión, si esa era la única. Yo entiendo que esa fue la que le puso la tapa al pomo. No, esa era porque había muchos hebreos circuncidados. Sí, pero incluso el que quería ser parte del pueblo debía circuncidarse después de grande. Por eso, ¿ok, Dulce? Entonces, a lo que se refiere el pastor es que esa fue la cereza del pastel. Antes de eso, obviamente, ellos tuvieron bastante cosas, conversaciones, que entiendo que le dieron la luz a ellos de que él era José. Pero la clave principal fue la señal de la circuncisión, que dijo, este no me está engañando, este es José. Porque ninguna otra persona, excepto el hebreo, se circuncidaba en aquellos tiempos. Amén. Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta, porque si no, no nos vamos. Dice la hermana Isabel, pastor, ¿será que podemos tener hijos preferidos? ¿Eso será de agrado para Dios? Eso siempre ha traído problemas. No siempre, se puede, hermano. si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Ay, qué duro. La acepción de personas trae problemas en todo el sentido de la vida. Ojo, que usted le dé preferencia a un hijo más que al otro. ¿Sabe lo que usted va a hacer?
usted va a crear un resentimiento y un odio de ese hijo hacia el hermano cuando el hermano no tiene la culpa. No se puede hacer preferencia. Si a un hijo usted le dio un chocolate, tiene que tratar de partirlo en 3 pedazos, darle a cada uno uno. Sí, señor. Pero no haga preferencia, porque al final eso va a traer problemas. Así es, mi hermana. Así es, definitivamente. ¡Opa! ¡Qué linda! Mira, aquí Elizabeth nos hace un resumen de todo lo que aprendió. Aprendí. 17 años recibió la promesa. 11 años en la casa de Potifar. 9 años en la cárcel. A los 37 recibió su promesa. Y algo importante que hizo José, a mi entender, accionó en el momento preciso. Tuvo el parto a los 9 meses, ni se adelantó, ni tampoco se atrasó, sino en el Kairos de Dios. Y esta palabra quiero dársela a ustedes, incluyendo a mi amada Elizabeth. No importa que usted sienta que perdió tiempo en cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Nunca es tarde en el Señor. Nunca es tarde. Es que el llamado no muere. Si usted por alguna razón se descuidó, se desvió, si usted por alguna razón está pasando un proceso ahora mismo que usted dice, pero Señor, yo quisiera hacer lo que tú me mandaste, pero no puedo porque un José en la cárcel no podía cumplir con el propósito de Dios. Entienda que nunca es tarde, que todo es parte del proceso divino. Retome, reagrupe, haga lo que tenga que hacer y vuelva y póngase frente al batallón, porque definitivamente Dios no miente. Si Dios no hubiese permitido a José, ojo con esto, pasar este proceso y a los 17 años le da el cumplimiento, José no iba a tener la capacidad para poder recibir eso. Claro que no. No iba a poder sobrellevar eso. Por eso es que Dios siempre tiene que prepararte. Amén. Tiene que prepararte antes de Dios poderte entregar algo. Yes. Amada Dulce, amén. Dios te bendiga a ti más. Christopher, Dios te bendiga. Elizabeth, gloria a Dios, definitivamente. Familia, les amamos, les queremos. No nos quisiéramos ir de aquí realmente. Plácida, gracias. Geraldine, gracias. Gracias a todos. Mili. Bendiciones, hermanita. Te amamos, mi amor bello. Dios los bendiga. Gracias a todos por haber estado aquí conectados todos los miércoles a las 8 de la noche. Ya tienen una cita con nosotros aquí. La próxima semana, pastor, no nos dejó tarea. ¿Cuáles son los capítulos 43? 43. Yo creo que sí. Vamos a ver. Ahí vamos a hablar sobre los hijos de José y la bendición que Jacob le dio a sus 12 hijos antes de morir. Y vamos a ver quiénes son los 2 hijos de José. Fueron Efraín y Manasés. Ahora, en la actualidad, hay 2 naciones que representan a Manasés y representan a Efraín. ¿Quiénes son esas 2 naciones? Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la semana próxima. Capítulos 46, 45, 46, 47 y 48. 49, que es donde habla José de las profecías. No se lo pierda, siga leyendo con nosotros. Pastor, alguien me testificaba esta semana que está leyendo el libro de Génesis con nosotros, que se animó a empezar a leer la Biblia después de mucho tiempo. Y ya faltan pocos capítulos, faltan como 5 o 6. Y de verdad que no hay nada que llene más nuestro corazón que eso. Damos gloria al Señor. Ella me decía, yo tenía muchos años queriendo leer la Biblia de manera constante. Y el estar en el estudio bíblico me ha animado. Y voy con ustedes ahí en el capítulo 43. Qué bueno. Otra persona me testificaba que cuando veían el estudio bíblico, el esposo mandaba a los niños a quitar todo. Déjenme tableta, déjenme videojuego, todos se subían en la cama, nos ponían en el televisor y veían el estudio bíblico con su Biblia en las manos. Amén. Qué bendición, familia, de verdad que sí. Lo que hacemos, lo hacemos primero para la gloria del Señor, porque todo don y toda dádiva perfecta proviene de Él, el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Si Dios no deposita, no se puede dar. Por eso siempre la gloria es para el Señor. Amén. Así que estamos súper felices. Que Dios los bendiga. Mañana discipulado. Nos vemos en el discipulado por Zoom, 8 de la noche. Y nos vemos el domingo, Dios mediante, a las 5 de la tarde. Bendiciones. Les amamos. Gracias, Feliz noche, familia.